del día de hoy, Día de Simón Bolívar, 17 de diciembre de 2025. Que nos acompañe el espíritu inmenso del Libertador de América en esta sesión y en esta circunstancia. Ciudadana secretaria, sírvase a informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadano subsecretario, sírvase dar lectura al proyecto del acta de la sesión ordinaria del día jueves 11 de diciembre de 2025. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo. Jueves 11 de diciembre de 2025. Sesión ordinaria número 29, acta número 39. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, previo anuncio de Secretaría de haberse instalado el quórum reglamentario, abrió la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en pleno y de las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente solicitó del subsecretario la lectura del proyecto de acta de la sesión ordinaria número 28 del martes 9 de diciembre. Sometido a votación el proyecto, resultó aprobado por mayoría. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, se anexan las intervenciones de todas las diputadas y todos los diputados que participaron en esta sesión ordinaria. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del proyecto de acta presentado, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada el acta correspondiente. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase a dar lectura a la propuesta del orden del día de hoy. Único. Proyecto de acuerdo en repudio a las extravagantes afirmaciones hechas por el señor Donald Trump en las que pretende robar el petróleo, las tierras y los minerales de Venezuela. De conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Esto es la propuesta del orden del día, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el proyecto de orden del día presentado, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el orden del día de hoy. Ciudadana secretaria, primer punto del orden del día. Proyecto de acuerdo en repudio a las extravagantes afirmaciones hechas por el señor Donald Trump en las que pretende robar el petróleo, las tierras y los minerales de Venezuela, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es todo el punto, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Voy a dejar en el derecho de palabra para que presente el acuerdo a la diputada Tania Díaz. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Buenos días, compañeros, camaradas, colegas, diputados y diputadas, Junta Directiva, pueblo de Venezuela y a todos los pueblos libres del mundo que nos escuchan. Hoy, 17 de diciembre, nos toca honrar una vez más al libertador Simón Bolívar y nos toca honrarlo como pueblo virtuoso que somos, como pueblo valiente que somos, como pueblo digno que somos, con su espada desenvainada, recorriendo los caminos de América por la libertad de los pueblos. ¡Que viva Bolívar! Ante la ignominia expresada en una especulación por el jefe del imperio, yo quiero recordar esta carta que en el año 2011 el comandante Hugo Chávez envió a Naciones Unidas. Dice
Quiero hacer un llamado a la reflexión de los gobiernos del mundo. Desde el 11 de septiembre de 2001 comenzó una nueva guerra imperialista que no tiene precedentes históricos, la guerra permanente a perpetuidad. Debemos mirar de frente la aterradora realidad del mundo en que vivimos. Es necesario formular puntos e inquietudes a partir de los objetivos y las amenazas que nos acechan. Porque los Estados Unidos es el único país que siembra el planeta con bases militares. ¿A qué le teme para tener tan escalofriante presupuesto destinado para cada espacio con base militar? ¿Por qué ha desencadenado tantas guerras violando las soberanías de tantas naciones que tienen los mismos derechos sobre sus destinos? ¿Cómo hacer para que el derecho internacional prevalezca contra sus insensatas aspiraciones de atemorizar literalmente al mundo en garantía de fuerzas energéticas para sostener su modelo depredador y consumista? ¿Por qué la ONU no hace nada para corregir a Washington? Sigue el comandante Chávez. Si respondo con tan absoluta sinceridad a estas interrogantes, comprenderíamos que el imperio se ha adjudicado el papel de gendarme del mundo sin que nadie le haya otorgado tal responsabilidad, y que por tanto la guerra imperialista nos amenaza a todos. Su estrategia consiste en detener a toda costa el ascenso sostenido de un conjunto de países emergentes, negociando grandes intereses con sus socios y secuaces para dar a la multipolaridad el rumbo que ellos quieren. Pero eso no es todo. Se trata de una reconfiguración del mundo que se sustenta en una hegemonía militar. El poder oculto de la cúpula militar financiera que está destruyendo al mundo para acumular cada vez, la cúpula militar financiera que está subordinando de facto a un conjunto cada vez más grande de estados. Ténganse en cuenta que el modo de existir del capital financiero es la guerra. La guerra que arruina a los más y enriquece hasta lo impensable a unos pocos. En lo inmediato, existe una gravísima amenaza para la paz mundial: el desencadenamiento de un nuevo ciclo de guerras coloniales que comenzó con Libia, con el siniestro objetivo de darle un segundo énfasis al sistema, un mundo capitalista o crisis estructural, pero sin ponerle ninguna clase de límites a su voracidad consumista y destructiva. El caso de Libia, 2011, debe alertarnos sobre la pretensión de implantar un nuevo formato imperial y colonial, el intervencionismo militar avalado por los órganos antidemocráticos de Naciones Unidas y justificado en base de mentiras prefabricadas. Palabras del comandante supremo Hugo Chávez en carta dirigida a la Asamblea General de Naciones Unidas en enero de 2011. Esa advertencia entonces del comandante Chávez tiene hoy escena en nuestro Mar Caribe. Y hay que decirlo con todas sus letras, en nuestro Mar Caribe, no es del imperio, es de los pueblos que habitamos este territorio, esta tierra de gracia. Están así, son tan grandes las verdades que el comandante Chávez alertó ya en el año 2011, que el jefe del imperio ha publicado su nueva estrategia de seguridad nacional. Y en esa estrategia hay un capítulo que dice Hemisferio Occidental y se llama El corolario Trump a la doctrina Monroe. Y dice textualmente: tras años de abandonos, Estados Unidos reafirmará y aplicará la doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental y proteger a nuestro territorio nacional, se refiere a Estados Unidos, y a nuestro acceso a geografías claves en toda la región. Fíjense esta parte. Negaremos a competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, de poseer o controlar activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio. Este corolario Trump de la doctrina Monroe, dice ellos, es una restauración sensata y contundente del poder en las prioridades estadounidenses, coherente con los intereses de seguridad de Estados Unidos. Nuestras metas
Nuestras metas para el hemisferio occidental se pueden resumir en 2 palabras: reclutar y expandir. Reclutaremos a nuestros aliados en el hemisferio para controlar la migración, detener el tráfico de drogas, etcétera, etcétera. Estamos viendo cómo recluta el imperio a gobiernos lacayos, a gobiernos que no se ocupan de sus casas, sino que se vienen a ocupar de Venezuela desde el primer día, a gobiernos que van a tener que darle la cara a sus pueblos, porque lo que sí es verdad es que mientras el imperialismo cree que está lanzando una ofensiva terminal, los pueblos de Latinoamérica están despiertos y están en la calle. Aquí en Venezuela se han dado cita a pueblos de todo el mundo para decirle a Venezuela: estamos contigo, damos un paso firme, no le tenemos miedo al imperio. Aquí están los pueblos del mundo en constituyente originaria para detener al imperio. Tenemos la fuerza, tenemos la conciencia, tenemos la vida, tenemos la razón histórica. ¡Que viva! Bueno, y hay que recordar a Bolívar. Bolívar, en el año, ya les voy a decir, que lo anoté por aquí. Bueno, en el año 1818, en la Carta de Jamaica, lo dijo claro: el velo se ha rasgado, deciré. Ya hemos visto la luz y se nos quiere volver a las tinieblas. Se han roto las cadenas, ya hemos sido libres y nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos. Pero Bolívar también fue quien escribió un decreto de Minas, que es la doctrina de la nación bolivariana. Un decreto en el que decía que todo lo que estaba en el subsuelo era de los venezolanos y de las venezolanas. Y lo ratificaba con un decreto para que estuviese a salvo de cualquier amenaza externa. Esa doctrina, más allá de los vaivenes y de las traiciones que ha habido en la política nacional, ha regido los destinos de nuestra política petrolera, de nuestra Constitución y de nuestras leyes. Es la doctrina bolivariana la que hoy se hace presente y la que pretende horadar con su planta insolente ese enemigo de la patria. Son más de 200 años de soberanía que la República Bolivariana de Venezuela ha sabido ejercer con algunos tropiezos, pero que el pueblo venezolano se ha dado la tarea de ratificar. Y que el día de hoy tenemos compañeros y compañeras que enarbolar, nosotras y nosotros también. Lo que ocurre en el Caribe no es solamente un asunto de Venezuela. Y yo creo que esta sesión, esta oportuna sesión, vamos a agradecer al presidente y a la directiva por convocarnos hoy, 17 de diciembre, aquí a ratificar nuestra nacionalidad, nuestra identidad y nuestro orgullo venezolano. Va más allá de lo que ocurre con Venezuela, va más allá de las amenazas, de la altanería, de la grosería con la que se expresan desde el imperio. Es el imperio reacomodándose, buscando salidas a esa crisis que ya en el 2011 y mucho antes el comandante Chávez y muchos otros nos dibujaron. Está tomando su peor cara, que es supremacista, que es racista y que es colonialista. El presidente Nicolás Maduro lo dice a cada rato: nuestra batalla es antiimperialista y es anticolonialista. Porque ese imperio, que tiene la deuda externa más grande del planeta, ese imperio que está buscando las maneras de succionar, de robarse los recursos energéticos de las naciones, ese imperio que tiene una crisis política y moral brutal, que tiene un pueblo sumido en la drogadicción, que está persiguiendo a sus propios ciudadanos, que tiene a gente que vive en Estados Unidos persiguiendo, cazando con Z a otros en la calle, sin ley, sin derechos humanos, convirtiendo a ciudadanos propios norteamericanos en no humanos. No le queda otra alternativa que la guerra. Y por eso provoca, y por eso bravuconea,
y por eso pretende gritar, y por eso cree que tiene el apoyo, porque ha reclutado a algunos gobiernos lacayos. Pero yo quiero reivindicar hoy aquí el llamado que ayer, en presencia del alto mando militar, de todos los vicepresidentes de gobierno, de todos los ministros de la República, de los trabajadores y las trabajadoras del país, hizo el presidente Nicolás Maduro. Porque el presidente Nicolás Maduro convocó al poder constituyente originario, a un Congreso que va a convertir a nuestro país, ya nuestro país lo es, a nuestra Caracas, a la Caracas donde nació Bolívar, la va a convertir en el epicentro de la lucha de los pueblos del mundo. Convocamos a una constituyente del poder popular originario porque esas son nuestras armas, dijo el presidente Nicolás Maduro. Venezuela no es un país de guerra. Venezuela no le ha declarado la guerra a nadie. Venezuela lo que está aquí es produciendo, trabajando y avanzando. Entonces no pueden, desde el imperio, venir a imponernos una agenda de guerra. Por eso el llamado hoy es al pueblo venezolano a la movilización permanente, a los diputados y a las diputadas, a la movilización, a la concientización y a la acción política diplomática permanente, que es la acción que ha llevado a cabo hasta ahora la República Bolivariana de Venezuela. El llamado es a nuestros aliados internacionales, a nuestros amigos en el mundo, a que se sumen a esta movilización internacional, no por Venezuela, porque el discurso del imperio es un discurso que confunde, es un discurso que busca generar miedo, que busca atemorizarnos, que busca quebrar voluntades, y lo puede hacer con lacayos, lo puede hacer con esos venezolanos que van al exterior a criminalizar al pueblo venezolano. Mira, aquí hace 13 años, la diputada María León y yo tuvimos que defender a las mujeres venezolanas de una afirmación que la misma señora que hoy le remataron en una subasta el Premio Nobel de la Paz, hacía contra nuestras niñas y niños. Hace 13 años, ella decía que la misión Hijos e Hijas de la Patria le había creado el comandante Chávez para propiciar la prostitución de esas niñas y niños, y que este era un pueblo criminal. Hoy estamos viendo como esa voz y otras voces de la oposición desde el exterior, pueblo que me escucha, porque todos tienen tarifa. Esa señora se fue cobardemente, abandonó aquí a sus seguidores, pero se fue a buscar $1 millón que le da el premio Nobel. Y todos los que en este momento, algunos que se sentaron en este parlamento, están hablando y criminalizando al pueblo venezolano, están propiciando el bombardeo contra las casas de nuestros hijos. No solamente son vendepatrias, son sucios, son inmorales. No deben tener la nacionalidad venezolana porque ponen al pueblo venezolano en la mira de la agenda de guerra que no es de Venezuela. La agenda de guerra que es de quien tiene una crisis, que es de quien quiere venir a robar y que es de quien está desesperado. Nosotros no estamos desesperados, nosotras no estamos desesperadas. Nosotros estamos haciendo lo que debe hacer porque somos hijos e hijas de Bolívar y nos tocó este tiempo, camarada, nos tocó este momento y tenemos que sentirnos orgullosas y orgullosos de que Caracas hoy por hoy es nuevamente la cuna de la libertad de América. ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva el presidente Nicolás Maduro! Cierro con este pensamiento del presidente Maduro. Solamente cierro con el presidente Nicolás Maduro para pedirle a la secretaria que por favor lea el acuerdo. Nuestro proyecto, dice el presidente,
Nuestro proyecto tiene como objetivo la paz de los pueblos libres, rebeldes, independientes y soberanos. Colonia, nunca más. Esclavos, jamás. Libres e independientes por siempre. Bolívar es un pueblo unido en batalla y en victoria. Nicolás Maduro, 26 de noviembre de 2025. Muchas gracias. Ciudadana secretaria, sírvase dar lectura al proyecto de acuerdo. Considerando que el pasado 16 de diciembre de 2025, el señor Donald Trump ha revelado su principal interés de apoderarse del país y con ello robarse el petróleo, tierras y minerales que son propiedad exclusiva de la República Bolivariana de Venezuela, hecho que el gobierno bolivariano ha denunciado ante todas las instancias nacionales e internacionales, que esta confesión colonialista representa una amenaza temeraria y peligrosa contra la paz, estabilidad, soberanía e integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela, violando de manera flagrante los principios fundamentales del derecho internacional de respeto a la soberanía, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la integridad territorial y la no injerencia en los asuntos internos de los estados, así como el libre comercio y la libre navegabilidad, que el señor Trump ha pretendido imponer de manera absolutamente irracional e irresponsable un bloqueo militar naval contra la República Bolivariana de Venezuela, con el objetivo manifiesto de robarse las riquezas que legítimamente pertenecen al pueblo venezolano, al esgrimir la frase injerencista y colonialista, hasta que regresen a los Estados Unidos de América todo el petróleo, tierra y otros activos que nos robaron anteriormente, develando la verdadera y persistente intención colonialista de su gobierno de robar y saquear a Venezuela, sus recursos naturales a través de campañas de terrorismo psicológico, manipulaciones e incluso bajo la amenaza militar de asedio que mantiene en el Caribe por más de 100 días continuos. Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el derecho internacional amparan plena y absolutamente la soberanía venezolana de todas sus riquezas naturales, así como su derecho a la libre navegación y al libre comercio en el mar Caribe y en los océanos del mundo. Que la República Bolivariana de Venezuela es el país que vio nacer al Ejército Unido Libertador de Sudamérica y a nuestro libertador Simón Bolívar. No volverá a ser colonia de imperio ni de poder extranjero alguno. Nos encontramos en perfecta unión popular, militar y policial, en defensa irrestricta de su independencia, soberanía, territorio y riquezas. Acuerda, primero, manifestar el más categórico y absoluto repudio a la grave y temeraria amenaza lanzada por el señor Donald Trump, que constituye una inaceptable violación del derecho internacional, un acto de agresión económica y una pretensión colonialista y guerrerista contra la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela. Segundo, reafirmar de manera solemne la soberanía plena e irrenunciable de la República Bolivariana de Venezuela sobre todo su territorio, incluyendo el espacio continental, insular, marítimo y aéreo, así como sobre todos los recursos naturales que en él se encuentran, destacando que los mismos son inviolables, inalienables y de absoluta propiedad y control de la República Bolivariana de Venezuela. Tercero, apoyar la decisión del Poder Ejecutivo Nacional
de denunciar ante la Organización de Naciones Unidas y demás organismos internacionales esta grave violación del derecho internacional y del bloqueo militar naval contra la República Bolivariana de Venezuela. Cuarto, hacer un llamado al pueblo venezolano a mantenerse en alerta y movilización permanente, en perfecta unión popular, militar y policial, para la defensa irrestricta de los derechos históricos de la patria, asegurando así la paz y la integridad territorial ante cualquier amenaza que pretenda perturbar nuestra soberana independencia. Quinto, exhortar a los pueblos y gobiernos del mundo a rechazar por todos los medios esta extravagante amenaza que atenta contra la paz global y devela las verdaderas intenciones de despojo, ratificando la máxima del libertador Simón Bolívar. Por fortuna, se ha visto a un puñado de hombres libres derrotar imperios poderosos. Sexto, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 136 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los 17 días del mes de diciembre de 2025. Años 215 de la independencia, 166 de la federación y 26 de la revolución bolivariana. Es todo el proyecto, ciudadano presidente. Muchas gracias, secretaria. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Bernabé Gutiérrez. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Diputado Jorge Rodríguez, presidente y demás miembros de la Junta Directiva. Honorables diputadas, diputados. Sin duda alguna, no quiero desperdiciar esta tribuna para dirigirme desde ella a todas las venezolanas y a todos los venezolanos. Es un momento difícil, un momento no de tristeza, sino de indignación. Vengo a hablarle al pueblo sin temor a los que manejan el teclado de las redes sociales, ni a quienes detrás de ellas están. Vengo a decirle acá a todas las venezolanas y venezolanos que esto no es un problema de Nicolás Maduro, presidente de la República, ni del partido PSUV y otros partidos que lo apoyan. Venezuela no es de Nicolás Maduro, ni del PSUV, ni de los partidos de gobierno. Venezuela es de todas las venezolanas y de todos los venezolanos. Hoy, justamente 17 de diciembre del año 2025, se están cumpliendo 195 años de la desaparición física del hombre
que nos dio la libertad del padre de la patria. El hombre que defendió la soberanía no solamente de Venezuela, sino de otros países. ¿Qué estaría diciendo nuestro libertador cuando viera o leyera ese Twitter o ese X que anoche escribió Donald Trump, diciendo que el petróleo venezolano es de él, que las tierras de Venezuela son de él y que los activos de Venezuela son de él? ¡Qué aberración, presidente Trump! ¡Qué insolencia! ¡Qué falta de respeto para con una nación que es tan digna como la nación que le ha dado a usted la segunda oportunidad de conducirla! Pero yo tengo la absoluta seguridad, presidente Trump, que si quienes le dieron a usted este segundo mandato hubiesen adivinado o se hubiesen aproximado a las travesuras y a las locuras con que usted está desgobernando a Norteamérica. Usted no olfatea que perdió la batalla en Nueva York, ha perdido otras, y allá donde usted tiene su mansión, en Florida, también la acaba de perder. Un mandato de un hombre para conducir las riendas de un país no es para que venga a atropellar. Si en Norteamérica hay hombres y mujeres, acá en Venezuela hay hombres y mujeres. Si en Norteamérica hay ancianos, acá en Venezuela hay ancianos. Si en Norteamérica hay sangre nueva de muchachas y muchachos, acá también en Venezuela hay sangre nueva de muchachas y de muchachos. Pero esto del señor Trump de anoche ya no se trata de anunciar sanciones económicas contra Venezuela. Ya no es un bloqueo aéreo para con Venezuela, sino un bloqueo marítimo de impedir que vengan barcos porque los embargarían y evitar que puedan salir barcos de acá, impidiéndole a Venezuela el libre comercio y explotar nuestros recursos económicos, con los cuales le hacemos frente a todo lo que es la carga de un Estado. Pero yo quiero decirle a las venezolanas y a los venezolanos, en nombre de los partidos de la Alianza Democrática, de la cual forma parte mi partido Acción Democrática, de esos partidos que hemos jugado con corazón, con patriotismo, con sentido de responsabilidad para con el país, para con la historia de Venezuela. Y aquí estamos sentados. Anoche mismo hemos estado fijando posiciones, porque no nos escondemos, no jugamos dos discursos, jugamos un solo discurso y lo seguiremos jugando. Detrás de esto de Estados Unidos y de Trump, la señora que se sonreía ante las cámaras de televisión porque andaba con vestimentas de alta marca, costosísimos, ella y su hija.
allí aprovechó para enviarle mensajes a Estados Unidos. Le faltó poco decirle a Donald Trump que estamos en diciembre, que es el mes que Estados Unidos ha utilizado para invadir a Granada y a Panamá. Pero no somos los venezolanos, no es Venezuela Granada, ni es Venezuela tampoco Panamá. Somos un país con historia. Somos uno de los pocos países que podemos decirle al mundo entero quién le dio la libertad a Venezuela. Y cuando Venezuela necesitó libertadores, no los importó, los parió. Y vengo a pedirle al presidente Nicolás Maduro, porque usted tiene facultad para ello, y no se trata de defender a su gobierno, sino de defender al país. Proceda de inmediato, señor presidente, ya, a convocar a todos los sectores nacionales, si es posible esta misma tarde, o mañana, o sin mucha pérdida de tiempo, al mundo militar, al mundo político, eclesiástico, docentes, universitarios, gremiales de las fuerzas políticas y económicas, para que analicemos y estemos al tanto de la situación y entre todos los venezolanos fijemos posición frente a Donald Trump, pero también fijemos posición ante nosotros mismos y que digamos abiertamente quiénes son las venezolanas y los venezolanos que están detrás, que están gozando, que están divirtiéndose, que están tomando champañas y brindando con champaña porque a Venezuela la vengan a invadir. ¿Qué es lo que pretenden? Que Donald Trump venga realmente a materializar todo lo que quiere con Venezuela, a sembrar hambre, una hambruna, que colapse el Estado, que colapse la economía. Eso no podemos aceptarlo. Pero también tenemos que decirle a las venezolanas y a los venezolanos que están en sus televisoras, que están oyendo esta Asamblea Nacional, este debate, que esto es criminal, que esto no tiene perdón, que no se puede pretender decir que es dirigente, decir que se aspira a ser gobernador, alcalde o diputado de la Asamblea Nacional, pero que cuando está amenazada Venezuela prefieren aplaudir a la señora Machado que pide invasiones y quedarse callado ante la defensa de la patria, ante la defensa del país, con corazón, con cariño, con amor y con mucho dolor al ver la Venezuela que nos quieren arrebatar. Qué arbitrariedad, qué grosería la del señor Trump, pero qué triste papel de aquellas venezolanos y venezolanos que estén haciendo causa común con las pretensiones de Estados Unidos. Vamos pues, venezolanas y venezolanos, todos unidos a defender el país que es de todos. Y yo quiero terminar con una consigna que quiero compartir con todas las venezolanas. Por una Venezuela libre y de los venezolanos. Venezuela es de todos. Venezuela no solamente de los rojos. Venezuela es de todos los colores y todos los sectores tenemos que defender a Venezuela. Vamos pues, venezolanas y venezolanos, a defender con ahínco, con cariño, con amor
en este momento a Venezuela cuando el presidente del norte dice que el petróleo, la tierra y demás activos le pertenece? El petróleo, la tierra y los activos, todos son de nosotros, los venezolanos, y no de ningún otro país. Muchas gracias, diputadas y diputados. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Timoteo Zambrano. Gracias, presidente. La Alianza Democrática, su bloque parlamentario, quiere en un día tan especial, en esta sesión extraordinaria, hacer unas propuestas que nos parecen pertinentes y respaldar el comunicado leído por Secretaría. Vamos a dar a conocer a la opinión pública nacional este comunicado, pero creemos necesario que algunas de las propuestas que hacemos puedan ser recogidas para ampliar el comunicado leído por Secretaría. Alianza Democrática, bloque parlamentario. Unidad nacional en defensa de todos los venezolanos. El bloque parlamentario de la Alianza Democrática, firme en sus convicciones pacíficas de progreso, libertad y democracia, rechaza contundentemente las irresponsables declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, donde denota lo que hemos denunciado en reiteradas oportunidades, que son sus intenciones de robarse los recursos naturales de Venezuela y el Caribe. Las acciones emprendidas por el presidente Trump pretenden continuar desestructurando el orden internacional basado en normas jurídicas y buenas costumbres, para imponer una política de violencia, piratería y respeto a la soberanía de los países. De esta misma manera rechazamos la renovación de sanciones contra Venezuela hecha en días recientes por la Unión Europea, acción que permite el desarrollo de más agresiones en contra de nuestro país. Ante todos estos hechos, consideramos indispensable que se convoque inmediatamente un secretariado ampliado del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz para abordar temas de interés nacional que garanticen acciones en favor de los ciudadanos de nuestro país que padecen, como la patria misma, las consecuencias de las agresiones emprendidas por Trump, y de esta manera defender el suelo patrio con las herramientas estratégicas de orden político, diplomático, legislativo y militar, con la perspectiva puesta en la modernidad más eficiente. Asimismo, llamamos a que se realice una convocatoria urgente de la CELAC, donde se pueda visibilizar la gravedad de esta situación para toda la región y desde allí promover una estrategia común que garantice la paz. El bloqueo que pretende impulsar Donald Trump es de carácter petrolero y por ende busca afectar el mercado energético global, lo que ocasiona la necesidad de que se convoque con sentido de urgencia a una reunión de la OPEP Plus para contener dicha situación y evitar peores agresiones al equilibrio energético global. Debemos defender la República con acciones que fortalezcan nuestras instituciones,
que protejan a nuestro pueblo y sobre todo que ratifique nuestra soberanía nacional con amplitud, apuntando al bienestar de nuestra gente y el progreso de nuestra tierra. Son los aportes, presidente, colegas parlamentarios, que la Alianza Democrática en su bloque parlamentario quiere hacerle al comunicado que hoy ha sido propuesto por la directiva en esta sesión extraordinaria del Parlamento. Muchas gracias. Un segundo, diputadas y diputados. A estas alturas ya queda perfectamente claro cuál es la verdad. Hubo ya una confesión del crimen, a confesión de parte, dicen los abogados, etcétera, confesión de parte, relevo de pruebas. Y todo lo que se había dicho hasta ahora, desde el momento en que Julio Borges dijo que los venezolanos y las venezolanas éramos una peste en el extranjero, que fue el detonador, que fue el disparador de la más brutal campaña de racismo y de xenofobia contra un país en este continente que se haya dado nunca. Y justamente contra el pueblo más generoso, más solidario que conoce este continente. Es la verdad. No existe un país de este continente con más vocación para la generosidad, para la solidaridad, para la acogida de extranjeros que sufren que la República Bolivariana de Venezuela. Lo llevamos en la sangre, lo llevamos en el gentilicio, lo llevamos en la identidad. Un día como hoy, que es un día donde nos embarga sobre todo la reflexión y el compromiso por la figura gigantesca que con ese pequeño cuerpo de capitán valiente, como lo llamó Pablo Neruda, transformó para siempre la faz de este continente. Pero un día como hoy, también, de esas manos, de las manos de nuestro libertador, Simón Bolívar, salió y se firmó la ley fundamental de la Gran Colombia, que fue hacer realidad el sueño de Francisco de Miranda, el sueño del libertador Simón Bolívar, de construir una gran potencia del sur. Lo decía Miranda, no basta con la independencia, debemos integrarnos, debemos unirnos para poder enfrentar las acciones hostiles de los imperios del futuro. Cuando Julio Borges nos llamó a una plaga, una peste, eso formaba parte de un plan. El plan que después señaló todas las mentiras que hoy se cayeron, que ayer se cayeron. Lo del tren de Aragua, ¿cuántas veces lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro?
Si quieren consejos sobre cómo enfrentar bandas criminales, pregúntenos, aquí las exterminamos a todas. Y no hemos permitido y no vamos a permitir que agrupaciones criminales actúen en contra de la tranquilidad de las personas. Lo del cartel de los soles, en estos 4 meses, 85 personas han sido asesinadas navegando en el Mar Caribe sin ningún, y en el Océano Pacífico también. Curiosamente, es Venezuela el país más agredido con esa excusa fútil, extravagante, torpe, tonta, estúpida, y caben todos esos adjetivos porque resulta que la nación que más consume sustancias ilícitas en el mundo acusa a un país que no solo no es productor de ningún tipo de sustancias psicoactivas ilícitas, sino que además ha emprendido un combate firme al narcotráfico y le ha dado golpes certeros. Pero resulta que era mentira. Resulta que fueron asesinatos para poder imponer una narrativa para agredirnos. Fíjense que, no sé si ustedes lo saben, lo leí ayer en un post publicado por un norteamericano, por un estadounidense, Geoffrey Ramsey. Él dice, qué curioso que se agreda a Venezuela cuando de los, algo así como 25 acciones letales, es decir, homicidios, asesinatos extrajudiciales, solamente 4 ocurrieron en el Mar Caribe y 21 en el Océano Pacífico. Lo hemos dicho no sé cuántas veces. No es el Mar Caribe el sitio de tránsito de las sustancias ilícitas que llegan a los Estados Unidos de América. Pero a estas alturas ya hubo una confesión de parte, ya confesaron, no es el tema de la droga, ni es el tema del cartel de los soles, el supuesto cartel de los soles, el mentido cartel de los soles, ni es el tema que somos una peste, que somos una plaga. Hace unos días, una persona que es una homicida serial, y es una genocida. María Corina Machado es una genocida porque celebra y promueve acciones contra nuestro pueblo, acciones económicas de bloqueo brutal contra nuestro pueblo, que genera muerte de personas, que genera sufrimiento de personas inocentes, y esa es la definición de genocidio. Qué vergüenza, pobre Nobel, pobre paz. Qué vergüenza Noruega. Qué mancha a la figura de Alfred Nobel entregarle a una genocida, a una homicida, el Premio Nobel de la Paz. El Premio Nobel de la Paz dijo en una rueda de prensa en Oslo, y a nadie se le cayó la cara de vergüenza, en un país que habla de democracia y tiene un rey, un viejito ahí que sentaron ahí, ese es el rey de Noruega. Tienen un rey. Ese país que habla de democracia. El jefe de Estado es un cargo hereditario. Por eso ella dice este tipo de cosas. 60% de la población venezolana trabaja para carteles de la droga. 60%. Son 18 millones de venezolanas y de venezolanos.
18 millones, según la genocida esta, 18 millones de venezolanas y de venezolanos estarían involucrados en el tráfico de drogas. Yo tengo por aquí, ojalá lo consiga. Ayúdame aquí, América. No, con el micrófono. Disculpe. Aquí está el árbol genealógico de la señora María Corina Machado, de la genocida de María Corina Machado. Y no voy a hablar del consumo de cocaína, porque es cierto, eso sí es verdad, que entre los otrora llamados amos del valle hay un amplísimo prontuario de consumo, sobre todo de cocaína, que es la droga más costosa, en Venezuela al menos. Si es verdad que el 60% de los venezolanos, aquí está el árbol genealógico y sus allegados, Magali Meda, Urruchurtu, Edmundo González, Juan Guaidó, etc. Si es verdad que el 60% de los venezolanos estamos en curso en narcotráfico, y si fuera verdad, que por supuesto, evidentemente no lo es para algunas de estas personas que están aquí, que son venezolanos, entonces todos estos serían narcotraficantes. La mamá, algunos de los hijos, la pareja, los amigos, los allegados. El 60% de su árbol genealógico. El 60%. Cuando dice que el 60% de los venezolanos somos narcotraficantes, no mete a su mamá, ni a su papá, ni a sus tíos o tías, ni a sus hijos o hijas, ni a sus amigos o amigas. Ah, no. Somos la plebe quienes somos los narcotraficantes. No los amos del valle, no los amos del valle. Basta con leerse la novela Cuando quiero llorar no lloro, de Miguel Otero Silva, para saber cómo era el consumo, y sigue siendo, de cocaína en los 60, en los 70, en los 80, sobre todo en los 90, en los llamados amos del valle. Un consumo generalizado. Y es un caso perdido en la noche de los tiempos de Venezuela, pero hubo un caso que aquí fue muy sonado y muy famoso, llamado el caso del niño Vega. Un niño de 8 años de edad, de una de las familias de más alcurnias, más rancias, donde su hermano, famoso escritor, que en algún tiempo fue mi amigo, y que cuando en el CNE nosotros dijimos la verdad, que había ganado Hugo Chávez, el referendo revocatorio, me escribió una carta pública, que nunca le he contestado. Ese hermano metió a su hermano de 9 años en la cajuela de un auto y en la complicidad varios niñitos de papá de estos amos del valle. Los apellidos: Branger, Neri, Vega, Chumaceiro, etc. Un homicidio a un niño de 9 años por asuntos de droga, porque necesitaban plata que le iban a cobrar a su propio padre para pagar la droga. El único preso, el pelabola, el que vivía en el 23 de enero, el Chino Cano. El único preso del caso Vega. No pagaron ni un día de cárcel los homicidas. Ah, bueno, porque como para ellos siempre hemos sido de valor secundario, entonces ellos se convierten en el instrumento principal para que su dueño, porque eso sí es él, Donald Trump es el dueño de esta genocida, le imponga las matrices, las narrativas que ellos repiten felices. Porque ustedes la vieron hablando en inglés diciendo cosas muy parecidas a las que Donald Trump dijo ayer, diciendo
les vamos a entregar todo el petróleo a los estadounidenses, les vamos a entregar todo el oro a los estadounidenses y vamos a convertir a Venezuela en una colonia de los Estados Unidos de América. Si es verdad, porque me precio de la familia, de las hijas e hijos que tengo, me precio de mis hermanos, me precio de mis amigas, de mis amigos, me precio de mi pareja. Anda a decirle narcotraficante al coño de tu madre, María Corina Machado. Y aquí está la confesión de Donald Trump. ¿Lo dice? Con el descaro que lo caracteriza, utilizando técnicas que están en los libros esos de negociación y de teoría del juego, utilizando la llamada teoría del loco, donde al loco se le permite todo y puede hacer todo y puede decir y desdecirse, utilizando mecanismos de presión máxima y tácticas y estrategias de guerra psicológica. Venezuela está completamente rodeada por la armada más grande. Nosotros no pusimos esa armada allí. Nosotros somos gente de paz. Venezuela nunca ha entrado a una guerra con ningún país del mundo, como no sea nuestra guerra de liberación e independencia. Nosotros somos gente de paz. Nosotros no pusimos esa flota criminal allí. Nosotros no queremos una guerra por petróleo. Pero tengan la certeza de que vamos a luchar. Y que lo único que tenemos en esta vida, que es nuestra vida, y el amor por nuestra patria, está puesto allí. Nosotros no nos vamos a rendir, nosotros vamos a luchar. Hasta amenazas, las amenazas que lo caracterizan. Porque puede ser que haya gente que se le haya atemorizado en el escenario y en el panorama mundial. Y yo creo que no es que las venezolanas y los venezolanos seamos más valientes que otros habitantes de otros países del planeta. No es que seamos más valientes, pero sí somos gente decente en nuestra gran mayoría. Y hay algo que decía un veterano de la guerra de Afganistán, perdón, de la guerra de Vietnam, refiriéndose a los soldados y a las soldadas venezolanas y venezolanos. No se equivoquen, no se confundan. Es increíble el amor por su patria que tienen los soldados venezolanos. Entonces, después de la amenaza, dice, hasta que devuelvan a los Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente. Pero el principal consejero de Donald Trump, que sin cortapisas admite que tienen que matarnos a todos, lo dijo hace unas semanas, a ellos hay que matarlos a todos.
pero con un desparpajo, con un descaro, confesando además una intención homicida realmente increíble en la época actual. Pues ese señor Miller dijo hoy oigan esto, el sudor, el ingenio y el esfuerzo estadounidense crearon la industria petrolera en Venezuela. Su expropiación tiránica fue el mayor robo registrado de riqueza y propiedad estadounidense. Estos activos saqueados se utilizaron para luego financiar el terrorismo e inundar nuestras calles con asesinos, mercenarios y drogas. Lo acaba de decir el subjefe de gabinete, probablemente próximo jefe, porque lo que declaró esta señora, la jefa de gabinete en Vanity Fair, la tiene guindando sin ser mango. Ahora resulta que como el Canal de Panamá, el petróleo de Venezuela les pertenece a los gringos. La industria petrolera, los minerales, las tierras. Mire, señor Miller, esta es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Me permito, con todo el respeto que usted no se merece, leerle el artículo 12. Los yacimientos minerales y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, y el constituyente coloca esto aquí, porque no sé si ustedes recuerdan que en la década del 90, la mayor reserva de petróleo del mundo, que es la faja petrolera del Orinoco, la llamaban bitumen y decían que eso era algo parecido al carbón, para poder venderlo por los centavos con las que ya se habían comprometido a regalársela a los gringos. Que existan en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República Bolivariana de Venezuela. Son bienes de dominio público y por tanto inalienables e imprescriptibles. Artículo 13, señor Miller, de nuestra Constitución. El territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aun temporal o parcialmente, a estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional. El espacio geográfico venezolano es una zona de paz. No se podrán establecer en él bases militares extranjeras o instalaciones que tengan de alguna manera propósitos militares por parte de ninguna potencia o coalición de potencias. Nosotros no somos más valientes que otros. Lo que somos es personas decentes, señor Miller. Y también somos patriotas. Y amamos. Y cuando digo amamos me refiero a los 30 millones de venezolanos, menos algunos poquitos bastardos y bastardas. 30 millones menos unos poquiticos, vasallos y vasallas. Estamos atravesados y estremecidos por el amor a esta patria, a esta tierra que nos vio nacer, a esta tierra donde reposan los huesos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, a esta tierra donde en un día como hoy, el más grande hombre que haya conocido este continente, y me atrevo a decir, este planeta, se dio
su existencia física para trascender y convertirse en el más grande ejemplo de libertad, de independencia y de combate para los pueblos del mundo. Queda claro cuál es la intención. Y esa intención confesada por Donald Trump y ratificada por Stephen Miller y expresada de rodillas por la genocida Machado, ha generado tal indignación en el pueblo de Venezuela que hoy, más que nunca, estamos listos para defender nuestra tierra. Me refiero a todas y a todos. Bien lo dijo Bernabé Gutiérrez, bien lo dijo Timoteo Zambrano, bien lo escucha uno en la calle, con personas que no son chavistas, y lo dicen. Yo no soy chavista, pero ya esto es el colmo. Yo no milito ni he militado en las filas de la Revolución Bolivariana o del chavismo, o no voté por el presidente Nicolás Maduro. Pero tampoco voy a permitir que le roben a mis hijos y a mis hijas lo que les pertenece. Si es verdad que no es verdad que Estados Unidos construyó esas empresas, nos quedaron debiendo con lo que ellos sí se robaron del petróleo de Venezuela, porque Lagunillas hasta descendió de tamaño con todo el petróleo que se robaron allí. 7 metros por debajo del nivel del mar descendió Lagunillas de todo el petróleo, de todo el asfalto que sacaron de allí. Esa es la verdad. Si el presidente digno y queridas diputadas, queridos diputados, quiero pedirles que rápida y aceleradamente hagamos los esfuerzos en esta Asamblea Nacional para que Isaías Medina Angarita vaya al Panteón Nacional, al Panteón de los Héroes de Venezuela como se merece. Bastó que el presidente digno Isaías Medina Angarita, con la valentía, es la verdad, no somos más valientes que otros, pero somos decentes. Con la decencia que lo caracteriza por su gentilicio de venezolano y andino ejemplar, se fue a los Estados Unidos y en el Congreso de los Estados Unidos de América dijo, mira, por lo menos 50-50. Por lo menos 50-50. Y cuando la chucuta y fallida nacionalización del petróleo de Carlos Andrés Pérez, lo que dejaron allí fueron unos fierros viejos, después de haber destruido el lago de Maracaibo, después de haber destruido la ecología del lago de Maracaibo. Y se lo pagamos. Es absurdo. Es absolutamente extravagante. Es casi como decir que la tierra es plana. Porque a eso nos han llevado las redes sociales. A que haya gente que diga cosas como esta, o que diga que la tierra es plana, y que tengamos que gastar algunos minutos de nuestro tiempo en decirle que no, que la tierra no es plana. Igual. Es absurdo que tengamos que insistir en verdades de perogrullo. Es absurdo. Es absolutamente extravagante que tengamos que decir que hoy más que nunca
La tierra de Venezuela le pertenece a las venezolanas y a los venezolanos. El petróleo de Venezuela le pertenece a las venezolanas y a los venezolanos. El oro de Venezuela le pertenece a las venezolanas y a los venezolanos. El cielo de Venezuela le pertenece a las venezolanas y a los venezolanos. Los mares y ríos de Venezuela le pertenecen a las venezolanas y a los venezolanos. La historia irredenta de América Latina le pertenece a los venezolanos y a las venezolanas, porque de esta sangre derramada surgió la libertad del continente americano. Ya sabemos cuál es el plan. Ya que no vengan otra vez, no me vuelvan a hablar entonces del tema de las drogas. Y esto sí es, imagínense, el tema de los enfermos mentales. Yo soy psiquiatra. En el servicio de psiquiatría del Hospital Universitario de Caracas habían 16 camas. El promedio, ustedes saben que las hospitalizaciones psiquiátricas duran. O sea, no son hospitalizaciones para una apendicectomía o para una otitis. Generalmente el promedio de duración de una hospitalización psiquiátrica es 4 semanas, al menos. En Caracas, bueno, digamos que en todo el territorio nacional habrán ¿cuántos? Exagerando, 10 hospitales psiquiátricos. ¿Cuántas camas? Si el del clínico era de los más grandes servicios de psiquiatría. 100 camas. ¿Cómo se le ocurre a alguien decir que nosotros agarramos a 100 personas con una afección mental y los mandamos para los Estados Unidos a cometer crimen? Y si usted revisa, yo lo revisé. No, si usted revisa si algún venezolano o venezolana está incurso en algún crimen en los últimos 10 años, es casi cero. Ellos no necesitan enfermos mentales venezolanos. Tienen bastantes enfermos mentales que quedaron absolutamente traumatizados de su participación horrible en la guerra de Vietnam, en la guerra de Irak, en la guerra de Afganistán, y después se regresan a los Estados Unidos a dispararle contra los propios habitantes de los Estados Unidos de América. No necesitan a los enfermos mentales venezolanos. Ellos producen enfermos mentales por miles y miles y miles en razón de ese podrido sistema en el que viven. No necesitan. Para eso tienen a Purdue Pharma, que provocó la adicción por fentanilo a cientos de miles de estadounidenses. Para eso tienen el complejo militar industrial, que con mentiras y futilidades asesinó millones de personas en Vietnam, en Irak, en Afganistán, en Libia, en Siria. Yo propongo que incorporemos los elementos leídos por el sector de oposición aquí en la Asamblea Nacional en el acuerdo y que de inmediato convoquemos al Secretariado del Consejo Nacional de Soberanía y Paz de Venezuela. Yo propongo que estemos en la calle junto a nuestro pueblo. Que nuestro pueblo merece, por su valentía y por su decencia, que nosotros, como una venezolana más o un venezolano más, nos fundamos con él. Nuestro pueblo merece que nosotros también demos muestras similares de decencia a la que ellos están dando en su vida cotidiana. Vamos a cuidar la paz. Vamos a cuidarla junto a un hombre que quizás ustedes no
se hayan percatado suficientemente o en su totalidad todo lo que ha hecho para defender la paz. Más temprano que tarde se sabrá cuánto ha hecho Nicolás Maduro para preservar la paz de la República. Junto a él, junto a las venezolanas y venezolanos decentes y dignos, vamos a cuidar la paz. Pero sépanlo, nosotros no nos vamos a rendir. Nosotros vamos a resistir. Y nosotros vamos a vencer. Gracias, diputadas y diputados. Orden, diputadas y diputados. No hay más nadie anotado en derecho de palabra. Se va a cerrar. Se cierra. En consideración, voy a votar en primer lugar la última propuesta hecha. Las diputadas y diputados que estén a favor de incorporar las propuestas hechas por la bancada opositora en el proyecto de acuerdo presentado el día de hoy, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del acuerdo presentado en repudio a las extravagantes afirmaciones hechas por el señor Donald Trump en las que pretende robar el petróleo, las tierras y los minerales de Venezuela de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Agotada la agenda, ciudadano presidente. En consecuencia, se levanta la sesión. Queden atentas y atentos los diputados para cualquier convocatoria extraordinaria que se haga. ¡Carajo! ¡Yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno! ¡Yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo! ¡Gringo! ¡Go home! Los obreros de América Latina te dicen gringo, go home. Yankee, go home. El Yankee teme que tú te levantes, América Latina obrera, no sé por qué no lo haces. El Yankee teme a la revolución, el Yankee teme grito, Yankee, go home.